estamos, en el manual para el maestro, iniciamos la vez anterior qué es la muerte. Y nos dicen que la muerte es el sueño central de donde surgen todas las ilusiones. Fíjense, dice, la muerte no existe. Y a partir de creernos un cuerpo, vivimos la experiencia de la muerte. Dice, por eso la muerte, de ahí emanan todas las ilusiones. Dice, el día que recuerdes quién verdaderamente eres, dejarás de sufrir. Mientras estés muy contento cuidando tu cuerpo, viendo la edad que tienes, viendo los años pasar, estás con tu mente atrapada por las ilusiones. Y luego nos dice, ¿a poco no es una locura pensar que la vida no es otra cosa más que nacer, madurar, vivir experiencias, envejecer, enfermarnos y finalmente morir? Dice, ¿eso es la vida? Dice, ya hemos planteado esta pregunta anteriormente y sí, a lo largo del curso Jesús nos habla mucho de esto que creemos que es la vida. Oye, ¿qué es la vida? Pues mira, nace uno y luego viene la infancia y luego viene la adolescencia y empieza uno a narrar etapas que parecen lo que es vida, pero en realidad, dice Jesús, no son más que ilusiones a las que tú llamas vida. Dice, la creencia fija del mundo, en la creencia fija que tenemos en el mundo, es que todas las cosas que nacen se van a morir. Esa es una creencia que nadie puede negar, ¿sí? Dice, se considera que así es como opera la naturaleza. La naturaleza es que naces, dices que vives y mueres. Y ello no se debe poner jamás en tela de juicio. ¿A poco no lo damos por hecho de que la muerte es la muerte? Y de que no nos vamos a escapar nunca de ella. Y dice que hay que aceptar a la muerte como la ley natural de la vida. Dice, lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, va para arriba, va para abajo, dice, es lo que se considera la voluntad de Dios. Que las cosas cambien, que las cosas suban, que las cosas bajen, que unos lleguen y otros se vayan. Dice, eso es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer una vida así. ¿A poco no la vida como es en realidad está llena? A ver, díganme palabras suyas de cómo concebimos la vida que además le adjudicamos a Dios y decimos, es la voluntad de Dios. Dice, ¿nunca te has preguntado si esto corresponde a un Dios del bien, de la bondad, de la vida real? A ver, palabras con las que designemos la experiencia que llamamos vida. Que tiene peligro, que uno tiene que estarse cuidando para que no vayan a ocurrir accidentes. Estar a la defensiva, alertas. Ajá. En el grupo de duelo que voy, dicen, es que es bien injusta, tu Dios es injusto, me quitó a mi ser querido, sí. Y así, entonces siempre así, se enoja con él porque se muere la persona. Sí. Dice, es que es muy injusta la vida. Porque además le adjudican a Dios
todo lo que proviene de las ilusiones de nuestra mente. Porque dice, lo real es la vida. Lo que de verdad es herencia de Dios es el amor, es la vida eterna, es la unidad. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Y lo que es resultado de las ilusiones de nuestra mente, pensando por su cuenta, se lo adjudicamos a Dios. Y nada que ver. Porque dice por eso, pregúntate, hazte de cuenta que tú con tus hijos haces designios y los llevas a vivir cosas por su bien, donde van a sufrir, donde van a perder, donde se van a sentir desamparados, pero con vistas a un bien mayor. Dice, y se lo adjudicas a Dios. Dice, Dios, no es posible que actúe de esa manera. Pero es una creencia que nos crean los papás, los abuelos y toda la gente que está alrededor. Sí, señor. Porque cuando uno nace, aunque sea ilusoriamente, es inocente, no sabe ni qué onda es ahí te va. Y sí, y dice el curso, dice Jesús, dice, no digas me enseñaron, di más bien aprendí. Exacto. Porque los papás viven lo que ellos vieron y lo hacen testimonio de eso. Y uno lo ve y podría, y de hecho hay quien dice, no, yo así no. Y lo viven a su modo. Claro, ¿sí? Pero conforme vas creciendo vas cambiando esas normas, por decir algo. Los papás en un principio te golpeaban con lo que tuvieran a la mano, que si un fuete, que si un látigo. De la chancla. La chancla. Ya eso era veneno. Sí, exacto. La chancla era, bueno. Conforme vas creciendo, vas cambiando la forma y tu forma de pensar a cómo te trataron. Ajá. Ahora soy una persona que cuando yo tenga mis hijos no voy a ser como mi papá. Voy a tener más comunicación con él, no lo voy a dominar con la vista, o con golpes. Y da la casualidad que los hijos ahora me tocas, te demando, y si te demando, te jodes. Bueno, así de fácil. Eso que estás hablando es un extremo al otro. Cuando te vas de la autoridad abusiva al sometimiento a los hijos. Que eso es lo que ha pasado sin darse cuenta. Ahorita, bueno, a los niños nadie les puede decir, y una cosa es que sean intocables, y otra cosa es que uno aprenda a guiarlos con el amor, no con el temor, porque eso es la clave de todos estos asuntos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque si no, fíjate, es muy fácil explicar. No, es que es por esto, es que porque los papás y los ancestros, siempre va a haber una razón que justifique mi error, pero en realidad mi error yo lo adopté, lo copié, lo hice mío, y fíjate bien, la mayoría de las veces lo que más le duele a uno cuando es chico, que está sometido a los papás, se lo hace a sus hijos cuando es padre. Lo repites. Es una de las reglas del ego. Aunque ¿sí? No lo hagas consciente. No, ni consciente, no. Pero lo haces porque no estás consciente. Te dolió tanto, se te quedó grabado, y cuando menos ves, se las aplicas a los hijos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Yo en mi casa tuve una mamá buena, que nunca nos golpeó, ni nos gritó, ni nada. La única que aplicaba era, nos dejaba de hablar. Pero yo no me daba cuenta, yo nomás sabía que me dolía, que me afectaba y que no me gustaba. Bueno, pasan los años, me hago mamá, y como mi mamá nunca me pegó, nunca pegué, como mi mamá nunca me gritó, nunca grité.
y según yo era la mamá maravillosa del mundo, que qué linda yo. Y de veras así lo veía. Bueno, y un día llega uno de mis hijos, el pequeño, y me dice: mamá, te voy a pedir un favor. Cuando yo haga algo que no te guste, dame una buena nalgada. Ay, le digo, ¿y a qué viene eso? Es que no, prefiero una nalgada que tu castiguito cruel. Yo, ¿cuál? Me dice, me dejas de hablar. Y eso duele. No, ahí se me reveló todo. En ese momento tuve una gran lección. Sin darme cuenta, yo estaba repitiendo. Y no te das cuenta. Y no me di cuenta. Nomás estoy molesta y no tengo ganas de hablar. Pero no me daba cuenta que eso les dolía. Así como a mí me dolió en su momento. Fíjense cómo, qué fácil es no darse cuenta. Qué fácil es no darse cuenta y darse la razón uno mismo a los actos equivocados que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice Jesús esto. Dice, se considera que todo lo que nace muere y se dice que así opera la naturaleza y que eso no se debe ni siquiera poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse el hecho de que naces, mueres, lo tienes que aceptar como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante, lo incierto es la manera en que se considera a la voluntad de Dios. Fíjense cómo vemos la voluntad de Dios. Eso es impresionante. Dice, cíclica, cambiante, incierta, inestable e inconstante. Nunca sabes, según el ego, por dónde te va a salir la voluntad de Dios, por dónde se va a manifestar. ¿Cuántas veces tenemos miedo a decir como Jesús, Señor, hágase tu voluntad? Porque creemos que estamos metiéndonos en un problema, porque la voluntad de Dios no sabemos con qué nos vaya a salir, lo cual no es verdad, dice Jesús. Dice, nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo que dañe a su amado Hijo. Nosotros humanamente, cuando los lastimamos, nunca fue porque los queríamos herir, fue a partir de nuestras heridas no sanadas que repetimos el error que cometieron nuestros padres, y así hacemos la cadena de víctimas de víctimas. Bueno, vamos, luego el 2 dice, si el universo que percibimos, si la vida que vemos, en realidad fuese tal como Dios la creó, sería muy difícil pensar que Dios es amoroso, pero muy difícil. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sin inspirar temor. Imagínense pensar que Dios tiene estos planes para sus hijos, que todo va a terminar en polvo, en muerte, en un momento o en otro. Y luego dice, tu vida está en sus manos, y dice aquí, tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo, está listo para cortar sin ningún remordimiento. O sea, cuando Dios disponga, imagínense, es como estar en la fila para la horca, o para la enfermedad, o para lo que sea, pensando que Dios, cuando Él juzgue que es el momento, se encarga de tú. Imagínense qué es eso. ¿Qué creen que persigue o que consigue tener este concepto de Dios? ¿Qué puede dar como resultado? Temor a Dios. Vivir con miedo a Dios y no acercarnos a Él. ¿Y de quién creen que es este plan? De nuestra mente ego.
que no le conviene para nada nuestra reconciliación con Dios y que lo veamos como el Dios amoroso que solo quiere el bien para nosotros. El ego hace todo porque le tengamos miedo a Dios, temor a Dios. Me mandaron en estos días unos pensamientos de Teilhard de Chardin, que es un filósofo muy importante francés, que escribe, lo voy a mandar al chat del curso para que lo vean porque está largo, pero justamente dice que habla entre religión y espiritualidad. Y dice, esto no es para juzgar a la religión, es para entender que la religión es hecha por el hombre y la espiritualidad nos la dio Dios al crearnos. Entonces, si podemos entender la diferencia entre la religión mal entendida, porque no quiere decir que sea mala, mal entendida, que nos mete miedo a Dios y que nos hace que nos separemos y que vivamos con culpa, o desde la espiritualidad sentir a Dios, que esa es la gran diferencia. Una cosa es creer en Dios y otro es sentir a Dios. ¿Qué es lo que normalmente elegimos vivir? ¿Sentimos a Dios o creemos en Dios como una creencia? Creemos en lugar de sentirlo. Sí. Entonces eso es lo que tenemos que ir aclarando en nuestra mente para que no haya este miedo constante a lo que creemos que es nuestra meta ineludible, la muerte. Entonces, oye, Toñita, y cuando en el sermón y eso el padre dice, es que el maligno, cuando lo dice así como el maligno, es como si fuera un ente, y no como si, o sea, yo ahora lo entiendo, antes pues yo decía, es que está el diablo y está el Dios, ¿verdad? Ajá. Y ahora con eso digo, ¿cómo separa eso si está dentro de nosotros todo? Sí, pero es una forma de expresión religiosa, eso hay que entenderlo, es la manera de designar a la forma equivocada de pensar. El maligno no es algo allá. Por eso, pero así lo ve, así lo sé. Bueno, así no, así lo interpretaste. Ajá. Porque, no, fíjate, yo puedo hablar del ego y tú lo interpretas de un modo, tú de otro, cada quien lo puede interpretar diferente. Y yo tengo mi significado. Por eso, para hablar, tenemos que pedir la claridad de Dios. Que no sean mis palabras, sino que sea Dios. Yo micrófono, punto. Y de veras, sí existe eso. El decirles, Señor, a tus órdenes, me mandan, pero me dan todo el guión, que no inventen nada. Porque también cuando yo escucho a alguien, yo lo malinterpreto como puedo, lo pienso a mi manera, pero no necesariamente yo tengo la razón. Él lo está diciendo con un significado, yo lo estoy entendiendo desde otro, pero lo que hay que pedir para hablar y para escuchar es, Señor, sé tú en mí, tanto para hablar como para escuchar. Y Dios nos escucha y nos asiste. ¿Sí? Quiere decir que el ego es que nos separa de Dios. Es la creencia en la separación de Dios. Fíjate bien, no es algo X afuera de nosotros que existe, no, es una creencia, como te acuerdas los niños que tienen miedo del coco, en nuestros tiempos se usaba el ¡ay, el coco! ¿Sí? ¡Qué miedo! Bueno, el coco, ¿dónde está? ¿Quién lo ha visto? Es todo producto de nuestra imaginación, como dicen los niños, producto de mi imaginación. Y eso es el ego. El ego es la creencia de que estamos separados de Dios. El ego es una ilusión a la que le di mi poder. Fíjense, Dios nos crea, nos da su poder para vivir siendo expresión de Él, para amar.
Para eso fuimos creados, porque Dios es amor y nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios me creó con su amor, yo soy amor. ¿Y qué me toca? Como Dios, vivir todo amando. ¿Ok? Y en cambio, el ego es la creencia de una falsa identidad que no tiene nada que ver con mi ser espiritual divino, amor divino, sino un ser humano buscando el amor, buscando que Dios lo quiera y lo perdone, porque el ser humano y la culpa van así de la mano. Fíjense, la culpa es parte de la creencia de que somos humanos. Y Jesús dice, esa es una ilusión, pero es tan poderosa que te cuesta creer que eres de Dios y que eres divino. No puedes creer eso, pero bien fácil que crees que eres culpable, que eres pecador, que Dios te tiene el expediente guardado y que te va a castigar y que ahí viene el ramalazo, ¿sí? Y crees que, fíjense, crees que lo que tú haces, Dios lo juzga y te lo regresa y te castiga. El boomerang que decimos, pero el ego dice, el boomerang, la sabiduría divina dice, todo lo que hagas regresará a ti magnificado, o sea, el tiznadazo es más fuerte, sí, o la recompensa, claro, por supuesto, porque por defensa propia nos conviene ser buenos, porque todas las bondades que surjan de nosotros se nos van a regresar multiplicadas, pero desde el ego, como tenemos miedo, hacemos acciones equivocadas. Y fíjense bien, se habla de la ley de causa y efecto. Lo que tú pienses será como tú actúes. Como tú actúes, será lo que tú siembres y será lo que tú coseches. Causa y efecto. Pero si todo eso va guiado por el amor, ¿qué miedo vamos a tener si estamos dejando que Dios nos guíe? No hay nada que temer si actúo guiada por Dios. Pero si actúo guiada por mi ego, hago las cosas esperando que me agradezcan, me reconozcan y me den, bueno, hasta bonos extra. Esa es nuestra manera de pensar. Pero en realidad, fíjense bien, el que bien actúa, bien recibe. El que mal actúa, mal recibe. ¿Por qué? No porque Dios se lo mandó, sino porque es la ley de causa y efecto actuando. Si yo soy desconfiada, voy a atraer gentes a mí que me van a hacer confirmar que mi desconfianza está justificada. Y no es cierto. Pero mi mente, con su poder de atracción, va a jalar eso. Si yo soy confiada, voy a traer gente buena, generosa, y vamos a tener una energía similar, porque eso es lo que pasa con la ley de causa y efecto. Atraemos como imán, y eso es algo que no debemos de olvidar. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando eres muy confiada? Ándale, por confiada, porque te pasan cosas por confiada, que no estás desconfiando, pero sin embargo mira, cosas. Sí, si pasan cosas y tú dices, no saben lo que hacen, que Dios los sane, no pasa nada. Pero si tú dices, ¿por qué me hicieron eso? O qué tonta fui, me equivoqué. Por confiada. ¿Sí? Si me lo dicen y me molesta, que algo tiene que ver con mi estado del momento. Pero si me dicen por confiada, ay sí, bendito sea Dios. Porque confiado quiere decir con fe en el prójimo. ¿Sí? Son cosas que de veras atraes eso. Y aunque la gente no te conozca, eso es lo que te da
ya sea te corrobora que tienes que desconfiar porque tú eres así secretamente, o te corrobora que no hay nada que temer, que donde quiera que vayas, siendo buena, siendo bien pensada, siendo generosa, te van a dar lo mismo que tú das en tus pensamientos. Entonces, ¿cómo puedo vivir en una forma donde no haya miedo? ¿Qué necesito? Fe. Fe. Vivir con fe. Fe en Dios, fe en mí y fe en mi prójimo. Que eso es exactamente lo que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es lo mismo tener fe que amar. El amor y la fe no se separan jamás, ¿sí? Entonces algo que poco a poco vamos descubriendo y vamos entendiendo. Y fíjense, con esto de la muerte, ¿cuántas justificaciones de vida surgen? Luego nos dice: el que ama a un Dios que crees que te castiga, a un Dios así castigador, no conoce el amor, conoce el temor, porque con Dios se relaciona desde el temor y cree que Dios es digno de tenerle miedo, ¿sí? Ya que ha negado que la vida sea real. Cuando yo pienso que Dios es el que me manda a la muerte física, ¿cómo no le voy a tener miedo? Porque dice, Él es tu creador, sí, pero también es mi verdugo, según la creencia colectiva que se ha vuelto poderosa. Porque fíjense, los pensamientos y creencias sostenidos por multitudes, por muchos, obtienen un poder, pero de la mano de Dios. No importa que sean millones y millones pensando en forma equivocada. Como dice Jesús, donde hay dos o más, ahí está Dios. Y no hay nada que no se pueda sanar. Luego dice, la muerte de la mano del ego se convierte en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla. ¿A poco no? Donde existimos los disque vivos no es un campo de batalla. El mundo, con las enfermedades, con las infecciones, con las guerras, con lo que ustedes quieran, ¿a poco no sentimos que vivimos constantemente amenazados? ¿Qué vida es esa? Una vida de temor. Y luego nos dice, en este plano, en esta forma de vida, reina la contradicción, los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte, es imposible la paz. Donde hay muerte es imposible la paz. Y por último, el último que vimos fue: la muerte es el símbolo del temor a Dios. Fíjense, eso es la muerte, el símbolo del temor a Dios. La idea de que la muerte oculta el amor de Dios y lo mantiene al margen de la conciencia como un escudo para bloquear el sol. Es como si la muerte llega de parte de Dios como un escudo protector. Dice, lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta, fíjense qué significa la muerte: una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba, entre comillas, descansando en paz. Jaja, ¿sí? En los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan. Ese es todo igual lo que ya no sabemos, ¿sí? Polvo eres, en polvo te convertirás, y los gusanos, que no sé qué.
Y luego dice, los gusanos que devoran tu cuerpo también están condenados a morir. O sea, no hay vida en este plano de ilusión. Y luego, además dice, de esta manera, todo en el plano humano vive gracias a la muerte de alguien. ¿Y a poco no es verdad? ¿Sí? Eso es una forma muy, no sé qué palabra emplear, de decir, en el plano de la ilusión solo vive lo que vive de alguien más. Porque todos comemos a alguien, todos existimos de que alguien se tiene que morir para que yo pueda comer, y es una ley. Ley natural. Es una ley de la naturaleza, ¿sí? De que aquí no vive nadie que no se coma a otro. Y el que no come a nadie, ya está, pelas, antes de los demás. Y entonces, esto dice, ¿tú crees que esto puede ser obra de Dios? Esto no puede ser la obra del amor real. Entonces dice, todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse los unos a los otros se le llama ley de la vida. Dios está loco, o Dios está loco, y solo el miedo es real. Porque imagínense pensar en una existencia así, les suena como que el mundo de la naturaleza, el mundo físico, el mundo material, el mundo corporal, les suena, viendo esta descripción que no podemos negar, a una creación de la bondad de Dios. Dice, Dios no puede haberte creado para eso. Él te creó para Él, para que sean uno, para que sean amor, porque Dios te creó a su imagen y semejanza, y lo material no es la imagen de Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene edad. Para entender, o sea, quiere decir que Dios no se mete en la ley de la naturaleza. La naturaleza en sí tiene su plan específico y somos parte de ello, pero no es que Dios decida si se come, no se come, no se trata, no sé. Nada. ¿Por qué? Porque es como dice, la naturaleza es un sueño colectivo. Y tú te metes en el sueño de tus hijos. Cuando tus hijos sueñan, tú vas y te metes al sueño. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, eso es lo que dice. Esto que parece real es un sueño colectivo, porque en realidad Dios te creó a su imagen y semejanza, que es espíritu inmortal, creado para la dicha. Y así es como Él sabe que somos, pero nosotros soñamos que somos cuerpos. Esto es un sueño colectivo. Nacer, vivir, morir. Y solamente entendiéndolo. Ayer hablábamos en un grupo de la noche, viene una persona que es científica. Yo mi forma de expresar no es científica, es como Dios me da a entender. Pero decía esta persona que la física cuántica, la ciencia humana, está llegando a la demostración de la verdad de lo que parece ilusorio y de lo ilusorio que parece la verdad. Porque yo siempre digo que tenemos los cables cruzados. Juramos que es cierto el cuerpo y no te puedo decir de nada del espíritu, porque pues no me consta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo vemos, pero la ciencia cada vez más
se acerca a la comprobación, comprobado, de la veracidad de la espiritualidad, de la energía divina y lo ilusorio de la materia. Dice, en lo que parecen sillas, mesas, no son más que vacíos, pero juramos que sí están y que sí son y que son de tal manera, porque la mente con el ego ve todo de una manera que no tiene que ver con la realidad. Por eso Jesús decía, pide ver como Dios ve. No veas como tú ves, porque tú lo ves todo con los sentidos. Y Dios quiere que veas con tu mente guiada por su amor. Esa es la visión. Y la nuestra es la vista. Nosotros usamos la vista, inmediatamente interpretamos, calificamos y ya echamos nuestro rollo, ¿sí? Pero si vemos y decimos, Espíritu Santo, una situación X, yo quiero ver esto como tú lo ves. En ese momento, todo se va a cambiar. Porque si yo lo veo, no, es que a mí me parece que esta persona me está diciendo mentiras, que no sé qué, que no sé cuál, ya estuvo. Pero si yo digo, Señor, quiero ver esto como tú lo ves, inesperadamente, si antes yo estaba juzgando, ahora estoy en paz. Y no sé por qué, porque nada cambió, la persona sigue actuando como actuaba, pero yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque le pedí a Dios, quiero ver como tú ves. Eso es lo que tengo que entender. ¿Sí? Ahí el ahora. También se puede decir, para entender, que la experiencia humana es una experiencia que la inventó el ego. O sea, no hay experiencia humana, más que es un ego. ¿Sobrevivir? Sí, por su cuenta. pero en la experiencia humana vamos acompañados por Dios, porque esa es la bendición. Dice Jesús, Dios ve que su Hijo se durmió y sueña, y envía a su mente al Espíritu Santo, a su Espíritu Santo. Entonces, en la experiencia humana estamos con el Espíritu Santo. Él nos asiste para que podamos cambiar, en vez de ver como el ego ve, ver como Dios ve. Pero entonces nosotros decidimos estar, o sea, vivir esta Claro, nadie nos mandó. El ego lo decidió, punto. Yo lo decidí. El ego soy yo. Sí. Hagan de cuenta, ¿se acuerdan de la historia de Adán y Eva? ¿Quién decidió todo lo que decidieron? Ellos, ¿te das cuenta? Bueno, ellos son el símbolo de la humanidad, son el símbolo de la humanidad, porque nadie los mandó. La serpiente, ¿qué es? Pues pensar por su cuenta, la tentación. Fíjense, existes en Dios, en su amor, en su plenitud y en unidad perfecta. ¿Qué caso tiene decir, ¿y qué pasaría si yo hago las cosas por mi cuenta? Porque acuérdense, Adán y Eva, en primera, solo vieron que tenían cuerpo hasta después de que comen la manzana y que dizque Dios los expulsó. Dizque, ¿sí? Y en ese momento fue cuando dice, ay, y se vieron desnudos y se cubrieron. ¿Por qué sale eso? Porque en el estado espíritu, que es donde es nuestro verdadero ser, no hay cuerpo. Ahí es donde aparece la creencia en el cuerpo, en la sexualidad, en la culpa, en el pudor. En Dios es inocencia perfecta y no hay ningún cuerpo que nazca ni que muera, sino creación divina a la semejanza de Dios. Y que Dios te crea a su semejanza, espíritu, amor, unidad perfecta. Esa es la verdadera creación que dice Jesús. Nunca perdemos
Esa es la buena noticia. Jamás perdemos nuestra verdadera identidad. Nunca, jamás. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el 4. Ahora sí. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separado de lo que muere, tampoco proclama un Dios amoroso ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Entonces vean esto. Hablando de esto, la extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere. Tampoco proclama a un Dios amoroso. Fíjense, si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. Si de verdad alguien realmente muriese, no habría vida. Lo único que termina, hagan de cuenta que si una persona va en su auto y el auto se descompone y ya nunca más funciona, el que está ahí abandonó el auto, solamente el auto es lo único que le puede existir, pero el conductor, que es lo creado por Dios, tiene vida eterna. Por eso nuestro verdadero ser no puede morir. Entonces, dice, cuando tú ves que la muerte puede acabar con algo definitivamente, estás pensando que o bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer muchas traducciones al respecto. Siempre vamos a tratar de decir que el miedo, que Dios, que el castigo, que el infierno, que los planes de Dios para los que se portan mal. Y el mundo siempre va a estar haciendo interpretaciones de Dios, porque el ego nunca va a cejar en que tú no creas que Dios es solo amor. Él no va a soportar que tú pienses que no, pase lo que pase, Dios me ama. Pero mira que te va a pasar tal cosa porque hiciste tal pecado. Yo sé que Dios me ama. El ego, eso es lo que no quiere. Y entonces, ¿qué trata de hacer? Aumentar el miedo en mi mente. Ahora bien, dice, ni una sola parte puede ser aceptable para los maestros de Dios. Ninguna de las interpretaciones del ego puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna sería aceptable para Dios. Todo lo que se diga de que hay que tenerle miedo a Dios no es aceptable ni para ti ni para Dios, porque Dios sabe que su amor es eterno, es incondicional. Ahora bien, dice, Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. El amor real es lo único que es eterno. En cambio, el amor especial es el que tiene fecha de caducidad. Para Dios, ambas cosas están desprovistas de sentido, tanto la muerte como el miedo. Dios sabe que nada de esto existe. Dios no tiene la menor duda de que Él solo creó el amor. Es lo único. Nosotros
con nuestra mente, equivocadamente, fabricamos el miedo. Fíjense, Dios creó el amor del cual somos parte y nosotros al elegir pensar a nuestro modo, fabricamos el miedo. Ese es el amor especial, de que me quieran por esto, por lo otro, porque hice, y llevas tus cuentas de todos los merecimientos para que te quieran. El amor especial está basado en el miedo. El amor real es el que Dios creó y el miedo es lo que yo fabriqué. Pero las palabras son bien importantes. Cuando decimos fabriqué, es algo con material desechable, en el plano ilusorio, material humano. En cambio, crear, viene de lo divino, porque la creación solo viene desde el amor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos, nos tiene que quedar muy claro. Por eso dice, la muerte no puede existir, es creación de Dios. Esa es la única razón. Pero debemos de pensar que es una transformación, la muerte, porque efectivamente hay un cambio. Vamos, los procesos, sí es que creces y te mueres, pero esa muerte no es que crees que es una muerte, fíjate, sino una transformación. Fíjate bien, hay unos libros escritos muy interesantes por personas que han vivido la experiencia de la muerte y que por alguna razón regresaron y escriben que cuando el cuerpo termina, el corazón de latir, el cerebro de funcionar, la mente, que no es el cerebro, sigue funcionando, ¿sí? Y ven la experiencia desde un plano donde siguen existiendo. Fíjate, siguen existiendo, porque lo único que termina, lo que decía el ejemplo del auto y el conductor, lo que se descompuso y ya no funciona, pérdida total, el auto, el coche, el cuerpo. Y el conductor, que es lo que Dios creó, el coche es lo fabricado, el conductor sigue existiendo porque lo que Dios crea no muere, solo muere el cuerpo físico, ese sí se transforma y caput, se acabó. Pero el alma sigue. El alma sigue por siempre porque Dios lo creó y es a su imagen y semejanza, eterna. Y las almas, dice Jesús, no hay uno solo de nosotros que no regrese al Padre. Fíjense qué bendición y qué esperanza tan maravillosa, ¿sí? No importa el error que hayas cometido, acuérdate, el error cometido solo necesitas decirle al Padre, lo siento, perdón. Es todo lo que se necesita, y no para que te humilles, sino para que tu mente se corrija. Porque para volver a Dios, fíjense bien, yo tengo que sentirme digna. Dios no me dice, no estás lista. Soy yo la que no se siente lista, ni se siente digna de ir con Dios. Entonces, eso es lo que tengo que entender. ¿Ok? Bueno, vamos a... La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que vista de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en este caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. Entonces vean aquí, ahí nos sigue explicando esto. Primero, entre comillas pone realidad. La realidad supuesta
de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Fíjense, el cuerpo es el Hijo del Hombre, el Espíritu es el Hijo de Dios. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero Dios creó espíritus. Eso es lo que Dios creó. Nuestros espíritus que por siempre existen al ser creados por Dios. Y nos dice, en el caso de que Dios hubiese creado cuerpos, no estaríamos hablando de un Dios amoroso, porque está creando cuerpos condenados a morir, a enfermar, a decrepitarse. Dice, ningún otro punto aclara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. El mundo de las ilusiones, que son los sueños, ahí es donde parecen existir los cuerpos. En el mundo real, que es lo que Dios crea, es donde existe nuestro espíritu por siempre. El Hijo de Dios, que está aquí con mayúscula, es el Cristo, el Hijo que Dios creó con su amor. Dice, si Dios es amor, la muerte no puede existir, porque sería la muerte de Dios. Fíjese, si Dios es amor y amor es vida eterna, no podría existir, no puede existir la muerte, porque Dios no puede morir. Dice, y por lo tanto, si Dios es amor, la muerte es la muerte de Dios, lo cual no puede ser cierto. Dice, porque su propia creación no puede sino temerle. Sus hijos le tememos a Dios, porque pensamos que nos matan. Y cuando dicen, Él te va a llevar cuando sea el momento, imagínate vivir así. No, dice, espérate, yo Diosito, no quiero saber de ti, hasta atea me hago, si es posible, porque me da miedo la muerte, ¿sí? Ahora, Dios, como lo ve, desde el punto de vista del ego, dice, Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Con el ego Dios nos amenaza, y con el Espíritu, con Cristo, Dios nos ama y por siempre existimos en su amor. Qué diferente concepción, ¿sí? El poder vivir y decir, sí, estoy enferma físicamente, en este plano la enfermedad es parte del sueño, pero bendigo que sé que estoy en el amor de Dios. Y no es lo mismo vivir una enfermedad sufriendo y sintiéndonos abandonados por Dios que vivir una enfermedad en el amor de Dios. Hasta te jura. Y si por algo ya llegó tu momento, no te sientes abandonado, te sientes amado y te perdonas porque tú te fabricaste una enfermedad, porque las enfermedades son fabricadas por uno mismo, son parte de nuestros pensamientos. Si nosotros llegamos a pensar solo con el amor de Dios, dejaría de existir las enfermedades. Estaríamos sanos, plenos, y estaríamos aquí en la tierra como en el cielo, como Jesús nos invita a estar, ¿sí? No quiere decir que no nos íbamos a morir, va a tener un final, pero sin sufrimiento. Una experiencia donde estamos aquí amándonos los unos a los otros, porque esa es la diferencia de cuando nos guía el Espíritu de Dios o nos guía el ego, que es el pensamiento ilusorio del miedo. Fíjense qué gran diferencia hay aquí, ¿verdad? Entonces, esta fue el 5, ¿verdad? Okay. Vamos a leer
El 6. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué pueden hacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Fíjense, esa es otra cosa importantísima. En el curso de milagros al inicio, dice que en esas frases se condensa la enseñanza, que dice, solo el amor, con mayúscula, es real. No puede existir nada más que amor. Esa es la materia prima de la creación divina. Solo el amor es real. Y nos dice que el último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí, porque dice, la muerte parece ser algo que existe, pero llegará el día en que mi mente recordará su eternidad y la muerte, que es parte de lo ilusorio y lo efímero, desaparecerá. Entonces dice, todos los sueños acabarán con esto, porque dice, sin la idea de la muerte no habrá mundo. Sin la idea de la muerte el mundo no existe, solo el cielo, porque el cielo es la creación de Dios, el mundo es la pesadilla del Hijo de Dios que sueña que está separado del Padre y que es un cuerpo. Entonces dice, esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Cuando sepamos que no hay muerte, ¿se imaginan cómo puede ser si mi mente se sana? Y yo recuerdo mi unidad con Dios, que soy parte de Él, que donde quiera que yo esté, Dios está. ¿Qué puede pasar si llega en este plano, en la novela, el momento en que ya el cuerpo físico se va a desechar? ¿Cuál puede ser la manera en que podemos vivir la muerte? Porque ¿cómo la vivimos? Con el ego. Separación, dolor. Miedo, terror, dolor. ¿Y cómo la podemos vivir con el Espíritu Santo a nuestro lado, sabiendo que no es el final de nada, que es el regreso a casa, que es el fin del sueño, que es el recordar la verdad? Fíjense qué distinto si nuestra mente ya sabe eso. Y eso se lo vamos a transmitir a los que estén con nosotros. Porque eso es lo que puede suceder, que quien bien muere en el amor de Dios, les deje ese regalo a los que están con Él. ¿Sí? ¿Sí? Y se va diluyendo ese miedo que nos tiene amenazados toda la vida, tanto la muerte de nuestros seres queridos. Imagínense cuando ya pensemos, es que en realidad eligió volver a Dios. Él ya estaba listo. Ya quería volver a Dios a su manera. Eligió eso. Entonces, ves todo tan distinto a cuando nos aferramos a los cuerpos. ¿Y por qué me dejas y no te vayas? Y sentimos como abandono, lo que no es más que una decisión de cada mente
de decir, acabé de estar. ¿Sí? Porque eso puede ser en la niñez. Hay quien dice, pero ¿por qué se lleva Dios a los niños? Espérate. Los niños no son más que espíritus habitando un cochecito chiquito, nuevo. Pero la mente es eterna. No tiene edad. No tiene edad. Entonces, no es un niñito inocente, pobrecito. Está en un cochecito nuevo. ¿Sí? Pero la mente tiene todo el poder. No es, ni nadie la trajo a fuerzas, ni Dios la mandó castigada, ni estamos aquí en contra de nuestra voluntad. Estamos aquí porque elegimos venir y tenemos por sí, y es un error, que quede claro, es un error. Es una elección errónea el decir, ¿qué pasaría estando en el cielo, a todo lo que da? Decir, ¿y qué pasaría si elijo esta experiencia? Va a estar chido. Y ahí vamos, ¿sí? Y elegimos el nacer. Porque dicen, la gente elige, nadie te trae. Hay hijos que le reclaman a los padres, ¿por qué me trajeron al mundo y nunca se los voy a perdonar? Cada uno es libre y elige en su libre albedrío nacer. Y ese libre albedrío que usé para venir, lo puedo usar para volver a Dios. Porque dice, nunca perderás el poder de elegir que Dios te dio. Y a Adán y Eva Dios no les prohibió ni los mantuvo en el paraíso a como diera lugar, sino simple y sencillamente fueron advertidos de que si elegían pensar por su cuenta, pues no venía fácil, ¿verdad? Pero no porque Dios los amenazara ni los castigara. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿sí? Qué diferente, ¿verdad? A lo que solemos pensar. ¿Hay algún pensamiento que aportar o esas caras que veo? Es que estamos. No, yo pienso que esta clase como que aclaró muchos conceptos para todos. O sea, ¿qué es la muerte? No es nada, es algo que nosotros hemos criado y vamos a decir hasta aquí, ¡pum! Y fíjense, por otro lado, la muerte de la mano de Dios, es decir, ya elijo dejar de sufrir, me regreso con papá al amor divino y nunca, jamás se nos dirá que no. Dice, Dios jamás te castigará, jamás. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿No? Sí. Y viene, y a poco no nos mueve creencias colectivas, poderosísimas, ¿sí? Pero se sienten incómodos con esto. ¿Qué sensación? Al contrario. Al revés. Sí. Siempre con más paz. Sí, sí. Como Sin miedo. eso, el miedo se desvanece, porque esto no es para asustarnos, es para estar en paz. Para eso es el propósito. Bueno, vamos a leer el 7. El 7. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, no permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto, no te dejes engañar por la verdad, de ninguna forma cambiar. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso.
Pero no olvides que tampoco es México. Entonces, fíjense, dice que lo único que se nos pide es, dice, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera: no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. O sea, no vivas creyendo que la muerte es inevitable. Es lo que nos pide. Dice, no creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir, vean las palabras, lo que parece morir, tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. Lo que parece morir es el cuerpo. En vez de percibirnos espíritu, nos percibimos como cuerpo. Ese es el error cometido. Y al creer que somos cuerpo, entramos en el campo de las ilusiones. Cuando sepamos que somos espíritu, estamos en el campo de la verdad divina. Fíjense qué diferencia. No es lo mismo encontrarnos con los cuerpos de mis hermanos, de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, al que tú veas como cuerpos, en vez de los seres a los que amas, a los que les deseas el bien, aunque no los conozcas. Fíjense la gran diferencia. Cuando tú los ves como espíritu, al igual que yo, creados por Dios, no es lo mismo que vernos como seres humanos en cuerpos distintos, porque ahí enseguida nos vemos ajenos unos a los otros y no podemos vernos con el amor de Dios. Seguimos viéndonos en el plano de la ilusión. Si te creo cuerpo, estoy en el campo de la ilusión. Si siento que eres mi hermano en el espíritu, te estoy viendo como Dios te creó. Esa es la gran diferencia. La verdadera visión, tu ser y mi ser. La forma equivocada, tu cuerpo y mi cuerpo. ¿Sí? No importa la relación que tengamos. Si nos vemos solo como cuerpos, seguiremos en el campo de la mente que se deja llevar al plano de la separación. ¿Sí? Entonces, luego nos dice, lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Miren, todo lo que me amenace, todo lo que me asuste, todo lo que me duela, es una ilusión. Fíjense bien, si me duele, es una ilusión. ¿Y cuál es mi tarea? Llevarlas ante la verdad, de todos los pensamientos, de las cosas que me afectan, que me amenazan. Y llevarlas ante la verdad es llevarlas ante Dios. Señor, te traigo esta creencia, este miedo o este dolor que siento, sana mi mente. Si lo que sea que me duela, tengo que llevarlo ante la verdad. ¿Qué quiere decir? Tengo que llevarlo ante Dios, porque Él es el único que puede sanar mi mente. No hay nadie más. ¿Sí? Ahora dice, mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la aparente realidad de ninguna forma cambiante. Si algo cambia, si algo era y ya no es, si empezó de un modo y ahora va de otro, no creas en él, es una ilusión. No creas que es verdad. Dice, la verdad, el alma no cambia. El alma no. A eso se refiere. Sí. No hay cambio. Pero cuando ves algo que cambia, no te
no caigas en la tentación porque es algo irreal, ¿sí? Si hay algo que cambia, es porque la mente está pensando con el ego en forma ilusoria. Pero el verdadero ser, lo que Dios creó, es más, una persona que está cometiendo un crimen, en su mente conserva aún, aunque en ese momento no está conectado a la mente del amor de Dios. Fíjense bien, por eso dice Jesús, ni uno solo de los que se encuentran en el plano de las ilusiones se quedará sin volver a Dios, porque no importa su falsa identidad, sigue siendo eternamente, a pesar de sus errores, tal y como Dios lo creó. Y de que vamos a volver a Dios, vamos a volver a Dios por una razón, porque nada puede separar a Dios de su creación. Dice, no hay nada que pueda separar a Dios de su creación, ni a la creación de Dios, porque la voluntad de Dios es que seamos uno por siempre en su amor. Fíjense qué canto de esperanza tan grande, ¿sí? De que es un poco como el video que enviaron al chat de pon todo en manos de Dios. Ah, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Qué bonito está. Maravilloso. Cómo practica él en su vida, cómo, sí. Es un poco en ese orden de ideas, ¿no? Sí, el que habla en inglés. Sí. Sí, como clase sí. Ándale. Kendall Washington. Ándale. Denzel. ¿Eh? Denzel Washington. Sí. Denzel, sí. Sí, maravilloso. Y además lo ves hablar con una convicción, que eso es cuando alguien ha vivido algo, le crees. Sí. ¿Por qué? Porque te lo transmite, porque está convencido ya. Y eso es la fe. ¿Sí? Eso dijo, ¿cierto? Sí. Eso es la fe. Lo que tú crees con seguridad. Sí. Y con fe, precisamente, ya es seguro que se da. Seguro que se da, sí. Y eso es, por eso dice Dios, solo lo único que necesitas para lograr salir del plano ilusorio al que crees estar atrapado es la fe. Y la fe solo existe una, en el bien. Porque estar atrapado es porque hemos tenido fe en el miedo, por eso estamos sufriendo. Pero cuando recuperemos la fe en Dios, nada detiene nuestro regreso a casa. Nada. La dicha es la voluntad de Dios para su amado Hijo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Bueno, pues entonces, la próxima va a estar, ¿qué es la reencarnación? La resurrección. Ese es el tema, vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y aquí nos vemos, mira, ya soy yo para que se lleguen a su